Tengo muchísimos vídeos de qué personajes merece la pena subir a nivel 90 y son de los más vistos de toda habla hispana Genshin Impact, pero nunca hice un vídeo de qué personajes no merecen la pena. Los que realmente estás empezando a día de hoy, se podría decir rotundamente que ya no merece la pena ponerle ni un solo libro de experiencia ni una sola mora, a menos que estés en late game y quieras hacer experimentos por diversión, es decir, personajes que te perjudicarían en el progreso o que de una u otra forma, si estás pensando darles una oportunidad, saber que estás troleando y que ya trolees totalmente por diversión a propósito. Así que, señores, bienvenidos a otra enciclopedia de las que os gusta. Además, voy ordenando por elementos: Geo, Dendro, Anemo, Electro, Piro, Crio, Hidro. Y esto de fondo, pues ya sabéis, ya la conocéis, que es la página web. Sabéis que además saqué la app de la página web para quien lo quiera tener en móvil, así que gracias por todo ello. Y señores, bienvenidos al vídeo de los personajes que no merecen la pena en Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejar vuestros puntitos del hype para que el canal explote, para que se recomiende, posicione, comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más. Tenéis 2 bendis todos los días, recordadlo, fácil. Suerte con esas bendis para Columbina, para Barca o para lo que vosotros queráis. Capitano jugable para el algoritmo. Que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar un día más ahí. Y vamos con los personajes que ya no merecen la pena. Lo más interesante de este vídeo, que hasta el final, es que no solo hay sorpresas, sino que os voy a decir cada personaje por qué ya no merece la pena. Y de hecho, podemos empezar perfectamente con los geos, cuáles sí y cuáles no, y por qué. Porque llega Zibai y el pick del geo va a ser el cristalizado lunar, y realmente hay personajes que coinciden mejor o peor con esta mecánica. Así que comenzamos, señores, sin darle mucha más vuelta. Para empezar, vamos a descartar a Yunjin. No merece la pena para nada Yunjin ni subirla de ninguna forma. Los equipos donde puede buffar ataques normales, que es lo único que hace, es un buffer de ataques normales, lo hace 1000 veces mejor Candace en todos los aspectos. Mualani y Arlequino principalmente. Algún otro personaje por ahí puede haber, pero Mualani, Arlequino o incluso Skirk. Candace es buen personaje para el equipo de Skirk. Yunjin aquí por Nanai, así que Yunjin no merece la pena. Luego, entre Noel y Ningguang, os diría que Ningguang no merece la pena porque Noel hace lo mismo mejor, y de hecho Noel, por el cargado en área, si tienes muchos enemigos y la aplicación que hace Geo, realmente tiene una sinergia muy grande con el cristalizado lunar Noel, así que Ningguang sería un personaje que ya no merecería la pena. Luego, Kachina es un personaje absolutamente que no merece nada la pena, no solo porque es Shilonen pero en peor, sino porque prácticamente no aporta nada. Ella en sí no da ningún bufo aparte del set, que es el set, no ella. Y un geo en los equipos a día de hoy, comparado con el resto de geos para equipos fuera de personajes de Natlan, no merece nada la pena. Y por último, vamos a hablar de los carries, de Shiori y de el meta general actual de geo. Bien. Si hablamos de los carries, por supuesto Zibai por gripea a Navia, a Ito, y a su misma vez Ito por gripea a Noel. Entonces Noel sería, no es un no merece la pena, Noel sí está decente, pero por supuesto hay carries 5 estrellas geo y todos ellos son mucho mejor que Noel. Ahora, ¿quién no merece la pena? Pues bien, Shiori no merece la pena frente a Albedo, sobre todo teniendo en cuenta que puedes jugar Albedo con consonancia de la Aquelarre, eso sí, no en equipos de cristalizado lunar, porque jugarías Zibai, Columbina y Luga, y solo falta un slot que si pones Albedo no activa las pasivas, así que sigue siendo mejor jugar Gorou, incluso Shilonen C2, incluso Navia Nuker, incluso Zhongli que baja resistencias, o incluso un segundo Hidro como Aino C6 que da 35% de daño en reacciones lunares. Con lo cual, Shiori es un personaje que definitivamente nunca mereció la pena desde que salió, pero ha dejado de merecer la pena porque los equipos donde Shiori tiene un poco de popularidad, cualquier otro geo lo hace mejor, o Albedo cuando juegan equipos de consonancia de la Aquelarre merece mucho más la pena. Entonces Shiori no merece la pena porque existe Albedo. Si quieres una Shiori, si es por gustos, por lo que tú quieras, Albedo merece más la pena. Y luego ya para terminar, porque hemos hablado de todos, Zhongli no está mal, es decir, sería por la cola algo que puede dejar de merecer, pero siempre va a estar ahí un escudo infinito que baja resistencias y siempre os va a ayudar, peor que cualquier otra cosa, pero no está mal. Shilonen no te da un escudo, aunque hay cristalizados, pero te da healing, que es más importante que el escudo, y te baja más resistencias que Zhongli, y mete el bufo del set de Natlan, y además tiene una espada que también bufa, y el Favonius para partidos al equipo, así que bueno, pero Zhongli no es que haya dejado de merecer la pena. Y la última categoría, para terminar con el geo, Gorou C6 sí merece la pena. Los carries, tenemos a Ito, Navia y Zibai.
Zibai por gripear a todos los demás. Os dije que Noel por ellos tampoco merecería la pena. La realidad es que os diría que Ito es el personaje que a día de hoy ya dejó de merecer la pena como carry Geo. Navia tiene un potencial muy grande con Navia, Xilonen, Furina, Bennett, o Navia, Inefa, Columbina, Xilonen, que es la core de 2 Geos y 2 personajes de otro elemento, pero además con la core tan fuerte de Columbina más Inefa que ya conocéis del retrocargado lunar. Y es verdad que Zibai es mucho mejor, pero Navia sigue teniendo todavía recorrido y jugabilidad. Obviamente Zibai es el pick. Así que para resumir el Geo y terminar, vamos a otro elemento. Nos quedamos con que Zibai, pick de los carries de Geo. Navia puede todavía hacer el aguante. Ito no merecería la pena. Y Noel, dentro de ser 4 estrellas, podría hacer desempeños muy buenos en cristalizado lunar por la cantidad de Geo que aplica en área. Luego de soportes, Xilonen mejora a Songli, con lo cual Xilonen merece bastante más la pena, aunque Songli no ha dejado de merecer la pena. Y luego Junjin no merece la pena, Ningguang no merece la pena, Kachina no merece la pena, y Shiori y Eito no merecen nada la pena. Gorou sí, C6 con Zibai Best in Slot temporal, y Luga sí, Best in Slot C6 con Zibai temporal y sin constelaciones también. Y Albedo sí, con la consonancia de la que Larren en bastantes equipos por los nuevos buffos es bastante fuerte, sobre todo por encima de Shiori en la mayoría de equipos. Así que esto por ahora es muy buen resumen del Geo. Ahora, otro elemento que tiene más personajes todavía, pero podemos reducir, no tiene más personajes, es lo que he puesto esto. Otro elemento que podemos sintetizar y reducir muy rápido. Además viene Barca y hablaré de Barca porque sí, en la web tenemos todos los datos de Barca ya. De hecho hice una pre-build de Barca muy cercana a lo que podría llegar a ser. Así que señores, ¿qué merece la pena del elemento Anemo? Pues bien, vamos a empezar por lo que claramente no merece la pena. Mizuki no merece la pena. De hecho, Mizuki literalmente es la cosa más irónica del juego, porque Mizuki siendo 5 estrellas es peor que Ifa siendo 4 estrellas, pero Mizuki es infinitamente... O sea, Ifa es bien hecha la Mizuki, es súper extraño, así que Mizuki no merecería la pena para nada, descartada. Los editores seguramente pongan cruces encima de los personajes para que los analicéis rápido. Luego, Sayu. Sayu es un healer Anemo y tenemos, preparaos, a Xianyun, a Yahoda, a Jin, alguno más tendríamos por ahí, pero bueno, son 4 healers Anemo en general. ¿Cuál es la cuestión de Sayu? Que no hace nada mejor que los otros, así que Sayu no merece la pena ni de lejos. Es extremadamente mala Sayu. Luego, teniendo en cuenta que Yahoda y este bufo de la C6 es bastante bite y aplica de una forma muy bite también, valga la redundancia, y no hay ningún equipo con Yahoda como best in slot y nos fastidió a todos porque pensábamos que iba a estar muy fuerte por el tema de manera de During, diría que Yahoda es otro personaje que no merece para nada la pena. Es raro porque esa C6 parece de verdad que muy poderosa, pero es muy mala por la forma de multiplicar. Es bite totalmente. Así que Yahoda tampoco merecería la pena. Ya tenemos 3. Diría que Heizu también podéis decir descartar totalmente. ¿Por qué? Porque es un carry Anemo de 4 estrellas y tenemos a Scaramouche, a Xiao y vendrá Barca, que es mejor que estos dos anteriores, pero Barca incluso saliendo tal como sale ni siquiera es de lo más fuerte del juego. Así que digamos que Heizu también totalmente fuera. Y aquí vamos a descartar un par de personajes más para dejar todo esto listo. Vamos a descartar a Lynette. ¿Por qué? Porque Lynette es un soporte Anemo que aplica el sombra verde fuera del campo y da un bufo de ataque, aparte de dar partículas al equipo con Favonius. Y realmente ya tenemos a Kazuha, a Sakarosa, que son los dos dioses Anemo del juego, que no hacen lo que hace Lynette de dar ataque, sino que da maestría mucho, y sobre todo para las reacciones lunares o los vaporizados y derretidos. Y Kazuha da un buen daño elemental y con C2 200 de maestría también con su ulti, que son extremadamente superiores a lo que hace Lynette. Entonces, ya hemos descartado prácticamente la mitad. Ahora, de lo que sí funciona, podríamos ir primero a atacar, digamos, el tema, no a los personajes, atacar a Xiao y Wanderer. Scaramouche. Hay muchos fans de ambos. Son personajes de estos nichos que tienen una comunidad muy fuerte que siempre amó los personajes. Nunca fueron pick, salvo Xiao cuando salió y ni tanto. Y nunca realmente fueron de forma global populares, pero es que lo peor es que ahora salió Barca y mucha gente va a tirar a Barca, sobre todo los main Xiao y los main Wanderer van de cabeza por Barca. Anemo Boys, ya sabéis cómo funciona. Entonces, ¿Wanderer y Xiao podrían dejar de merecer la pena? Sí, porque si bien en el Geos hablé de Navia y Navia sí merecía la pena por su nivel de poder, Xiao y Wanderer en su nivel de poder actual ya no merecen la pena porque requieres a Faruzan C6 y posiblemente Faruzan C6 tenga mejores equipos. Con Xiao necesitas a Xianyun, jugar a Bennett o jugar a Furina o jugar a... ¿Qué otro soporte me falta? Bennett, Furina,
Faruzan, Xianjun. Pues esos 4 soportes repartidos en 3 slots. Y la realidad es que menos Xianjun, el resto de soportes, sobre todo Furina y Bennett, lo estás jugando con otros equipos. Entonces, para usar esos soportes en Xiao, los usas en cualquier otro equipo. Y Scaramouche, a pesar de todo esto, tiene un gran problema, y es que si juegas su prime de daño, te van a interrumpir y te van a gastar prácticamente a la mitad de la barra en interrumpirte, porque además te alejan mucho y tienes que dashear para volver a acercarte y volver a golpear. Entonces, necesitas usar un escudo con Scaramouche. Y eso hace que al usar un escudo estilo Zhongli pierdas mucho potencial de jugar Scaramouche, Faruzan, Furina, Bennett. Entonces también pierde mucho. Así que Scaramouche y Xiao, lo siento mucho, pero ya no merecen la pena, a menos que sea, como dije al principio del vídeo, para divertirte, para probar cosas nuevas, ya tienes la cuenta perfecta o te gustan muchísimo y pues ya vas all in. Pero a nivel objetivo, racional, eficiente, ya no merecen la pena, sobre todo porque existe Barca, y para tener cualquiera de los dos, aunque Barca no esté tan fuerte, es más fuerte que ellos, así que diría que vayas por Barca. Ahora, de lo que está en medio y sí podría merecer la pena, que aún no he descartado, el resto sí merecería la pena, tranquilos. Xianjun, mejor healer Anemo actual, que puede habilitar los best in slot de Gaming, segundas best in slot de Varesa con Columbina e Inefa, cualquier descendente del juego, y actual, como digo, establemente mejor Anemo healer con cazador de dragones. Entonces sí merece la pena. De hecho, está en una categoría muy fuerte Xianjun. Luego hablaremos de Jin. Jin es como Xianjun, solo que no da el bufo de descendentes, no da el cazador de dragones, pero Jin tiene su habilidad elemental tan peculiar que nos permite en la conflagración Estigia utilizarla para buguear los bosses y bajárnoslos. Otra vez hay un bug con el Raskolnikov que te lo puedes one-shotear con el tema de las colisiones y hacértelo en 20 segundos, gracias a Jin, por cierto. Así que sí tiene un valor, sí merece la pena. Luego, Sagrose y Kazuha, no tengo que decir nada de ellos, son los dioses del juego, esto lo comentaré en otros vídeos, obviamente. Lanyan estaría un poquito abajo, pero el tema de tener uno de los escudos más fuertes del juego, bajar resistencias, que ya es mejor que Zhongli, meter un cazador de dragones y encima hace 6, ser hiperbatería sin necesidad de llevar Favonius, porque tienes doble elemental con 10 o más partículas al equipo, es una burrada. Lanyan es buenísima. Luego, Ifa es una curiosidad, estaría justo en el medio de merecer o no merecer la pena Ifa, porque es un 4 estrellas y no está mal, pero hay mejores carries 4 estrellas y la combinación de pues Ifa en campo con soportes lo puede hacer Chasca mejor, y ahí viene la cuestión. Faruzan siempre será el mejor soporte Anemo. Barca no es un carry Anemo, Barca es un carry Piro, porque su mayoría de daño es Piro, aunque sea el elemento Anemo. Faruzan, mientras Scaramouche y Xiao se jueguen, pues podría estar bien. Si salen más carries Anemo, igual podría estar bien. Tiene una dificultad, y es que sigue teniendo rotación de 20 segundos, y eso dificultaría ya que los mejores DPS del juego tienen rotaciones de entre 16 y 18 segundos. Y, si no se olvida nadie, Chasca. Chasca es un buen DPS, creo que se mantiene en un daño ligeramente igual o superior a Barca unitarget. Barca tiene mayor daño multitarget que Chasca, teniendo en cuenta que los bosses de la conflagración son uno solo y en el abismo prácticamente también. Así que no es que no merezca la pena Chasca, la verdad es que está justo en el medio, está equilibrada, puede funcionar, pero sí es verdad que por encima de Chasca hay infinitos DPS mucho mejores que ella. Así que, en resumen, esto es lo que merece y no merece la pena el elemento Anemo. No me he dejado ningún personaje, ¿verdad? A la una. ¡Ah, Venti, el Arconte! A ver, Venti, qué ironía, me he dejado el Arconte para el final. Yo diría que Venti no merece la pena. Esto es opinión personal, lo de Venti. Venti solo merece la pena, a pesar de los buffos, con el equipo de Barca, porque es best in slot. Entonces, oh sí, Barca, Venti, Durin, Bennett. No hay otra cosa mejor que eso a día de hoy si quieres jugar Barca. Pero, si no vais a jugar Barca, Venti os da exactamente igual. Yo llevo años con el Venti desequipado, lo equipé para probar qué tal era y lo volví a desequipar porque no lo he vuelto a usar. Venti a día de hoy no merece la pena porque lo que hace Venti lo hace Kazuha, lo hace Sakarosa, lo hace hasta Lanyan mejor que Venti, o lo hace Shilonen u otros personajes, otros elementos. Así que bueno, Venti solo merecería la pena si vais a jugar el equipo de Barca, Venti, Durin, Bennett. Si no, no merece la pena, no me gastéis recursos. Siguiente, elemento dentro, que hay poquitos personajes. ¿Quién merece la pena y quién no merece la pena? Pues bien, os voy a decir que aquí hay muchos personajes que sí merecen la pena, pero con muchas comillas. Personajes que no merecen la pena a día de hoy. KB. En su momento KB tenía, digamos, una variante de best in slot de Bloom, solo que menos defensiva, pero con más daño. Pero la diferencia era tan poca, ya lo expliqué muchas veces, que se prefería recomendar jugar Kokomi en los Blooms puros de Nilou, pero ya no merece la pena porque existe Nefer, existe Lauma y un montón de cuestiones, así que KB no merece la pena. Luego, Colei.
Tampoco, porque Colei es verdad que aplica bastante Dendro y además con rotación de 15 rápida, pero no cubre el full uptime de los 15 segundos. Y tienes al viajero Dendro que lo hace mejor. La gente ya tiene Najida y Lauma, que son los dos mejores aplicadores de Dendro fuera del campo para la mayoría de equipos de Dendro. Y en general, siendo un 4 estrellas, si al menos curase como Yao Yao o diese un escudo como Kirara, pero tampoco. Así que Colei no merece la pena. Y ahora, para terminar, dos personajes que tampoco merecen la pena, os va a sorprender mucho, son Kirara, que básicamente Kirara sí te pone un escudo y aplica Dendro, aunque no de forma continua, con lo cual pierde valor frente a otros Dendros que fuera del campo aplican Dendro de forma continua, aunque para solo reacciones de Aggravate tiene rotación de 15 y Favonius y no está mal, pero Najida es 1000 veces mejor, Lauma es 1000 veces mejor, aunque ni siquiera buffe los Aggravate, pero sí los Hyperlooms, Yao Yao cura, etc. Y otro personaje sorprendentemente que no merece la pena es Alhaitham. Y diréis, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no merece la pena? Sí. Alhaitham a día de hoy, gracias a Lauma, a Columbina, a la rotación de 15 segundos que tiene Tignari y no 18 como Alhaitham, y a la facilidad de que este de aquí es imposible poder conseguirlo si no gastas deseos del permanente. Es decir, lo que mucha gente dice pool value, esa expresión que es como está en inglés. Y hay gente pues que parece que una expresión en inglés, pues este chaval sabe mucho porque dice cosas en inglés. El valor pool value es el valor de tirar a un personaje, si merece la pena por los deseos que tiras por él. El pool value de Alhaitham se acaba de desplomar teniendo en cuenta que existe Nefer, que existe Kinich y que existe Tignari, que es gratis. Y el equipo de Tignari siempre estuvo muy cerca de Alhaitham por daño, por rotación total, pero ahora gracias a los soportes de Notcry, más. Los equipos de Tignari, Lauma, Columbina, Cookie, cosas así, están disparadísimos a nivel de daño. Y Tignari tiene rotación de 15 y es gratis, lo podéis sacar hasta con constelaciones casi sin querer, porque lo podéis reclamar una vez al año, más el selector de constelaciones, más las veces que sale perdiendo 50-50. Así que Alhaitham ya no merece la pena. Ahora, del resto que merezcan la pena, a ver, pues Emily con Kinich, pero no es su best in slot. El best in slot de Kinich es Kinich, Furina, Mawika, Bennett, curiosamente. Así que al no tener ningún best in slot Emily, como aplicadora dentro rotación de 15 cooldowns de Arconte fuera del campo, es inferior a Najida y a Lauma, pero mejor que todo el resto de Dendros fuera del campo, mejores que el Viajero, que Colei, que Kirara, es mejor que Yao Yao, solo que no cura. Pero bueno, estaría en la línea del medio, es decir, solo si la queréis en la situación de Kinich. Y luego Yao Yao aplica Dendro fuera del campo y cura, pues no valdría la pena siempre y cuando tengáis a Baizu, pero si no tenéis a Baizu y no tenéis intención de sacar a Baizu en ningún momento, el único healer Dendro que es Yao Yao, entonces sí merece la pena y no está mal. Luego Nefer es increíble, Najida es increíble, Lauma es increíble, Kinich, yo diría a día de hoy, mi Kinich lo desequipé porque ya tengo a Nefer. Quien tenga Nefer, Kinich ya no merece tanto la pena porque los personajes que juegas con Kinich ya los juegas en otros equipos mucho mejores y para mucha gente Kinich se ha desequipado totalmente. Pero bueno, Kinich es estable, Kinich sigue siendo superior a Tignari y al Alhaitham. Tignari por supuesto que sí. Y Baizu, pues si quieres un healer dentro para equipos de Bloom puede merecer la pena, pero bueno, Yao Yao puede hacer el apaño, Baizu es mejor que Yao Yao, hay que apañárselas ahí, Alhaitham no merece la pena. Así que con esto finiquitamos el elemento dentro. Muy curioso lo que os he dicho, pero tener cuidado con no malgastar recursos, porque es verdad que el nivel de poder de los carries a día de hoy cada día es más alto. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Vamos con el elemento crío.
Y hay muchos críos ya. El crío, voy a acabarlo muy rápido porque ya sabéis que el pick actual del crío es Skirk. Y todo lo que esté fuera de Skirk ya no está a la altura en el juego. Y se nota porque va a llegar la nación del crío, Snias Naya. Y ahí van a venir personajes y reacciones crío muy poderosas. Así que, ¿qué no merece la pena que es fácil? Wriothesley no merece la pena nada porque es peor que Ayaka y peor que Skirk. Pero sobre todo peor que Ayaka, que salió 2 años antes que Wriothesley. Wriothesley no merece la pena. Kiki no merece la pena. Mika, soporte físico para Eula de estos de C6. No se sabe si vendrá capitano. Si sale capitano, pues Mika va a estar roto, ¿no? Pero si no sale ni nada de esto del físico, igual sacan un Logen más Sandrone más Mika y tienes una core del superconductor físico donde Eula brilla, no lo sé. Pero bueno. Mientras no sea así, Mika no merece la pena, Layla pone un escudo 12 segundos rotación, pero no merece la pena, Kaeya no merece la pena nada a día de hoy, es peor que Rosaria en todos los aspectos, Freminet no merece la pena, es Eula chiquito, Diona no merece la pena porque como healer es mucho peor que Charlotte, aunque con la C2 da 200 de maestría y se estaba jugando Diona con el equipo de Nefer, pero también se puede jugar Sakarosa con set de recuerdos del bosque para bajar resistencia dentro. Xiongyun no merece la pena y Aloy no merece nada la pena, porque bueno, Aloy ya lo sabéis, es un meme andante y es un personaje que dieron gratis sin constelaciones y es malísimo. Y Xiongyun lo dije en un vídeo hace poco, no sé si de un banner, no me acuerdo por qué, pero vamos, Xiongyun no aporta a día de hoy nada al juego. Los que sí merecen la pena más o menos, pues bueno, Skirk, Jesucristo, Shenhe ya no es best in slot de Skirk, sí lo es de Ayaka, quien quiera jugar Ayaka. Ayaka con el equipo de Scoffy, Shenhe, Furina es extremadamente fuerte y podría entrar casi al top 10 de daños por rotación, siempre y cuando los enemigos se puedan congelar para activar 20 más de probabilidad y siempre y cuando puedas pegar toda la ulti al enemigo. Pero si no, Shenhe está muy desplazada solo como soporte de Ayaka por rotación de 20. Quien juegue Shenhe con Skirk está retrasando la rotación y perjudicando el daño. Skirk es mejor con Mona, con Yelan, con Citrali, hasta con Molarin soporte y seguramente salgan más cosas para jugar con Skirk. Luego, Rosaria como 4 estrellas es la más estable, bufa la probabilidad del equipo, es un valor espectacular. Ayaka como carry es mejor que Wriothesley, peor que Skirk. Digamos que Ayaka merecería la pena menos que Skirk, pero es más estable que otros carries que he dicho que no merecen la pena. Quien quiera jugar Permafrost con Scoffy, pero el problema de Ayaka es que si tienes a Scoffy con Furina, vas a preferir jugarla con Skirk y no con Ayaka, pero bueno, dentro de lo que cabe. Ganyu también es un soporte de rotación de 15 segundos, buen sub DPS que además le da bono daño crío al personaje en campo, es decir, Ganyu es otro slot del equipo de Skirk bastante poderoso, puede llevarse de nobleza además para bufar el ataque de todo el equipo. ¿Merece la pena? No tiréis por ella, no es que no merezca la pena, está en la línea del centro, pero realmente no tiene un equipo donde encaje y sea best in slot. Luego Eula no merece la pena para nada, Scoffy es Jesucristo, Citrali ya sabéis lo mejor que hay con el equipo de Mawika y de Skirk y de Nubilet, y Charlotte es el mejor después de Scoffy. Charlotte digamos que es el mejor healer crío de 4 estrellas por encima de Kiki, de Diona y solo por debajo de Scoffy. Si ya tenéis Scoffy, el equipo prime de Skirk, y no necesitáis otro healer crío, entonces Charlotte ya no merece la pena. Lo mismo que los carries. Si ya tenéis a Skirk, no se juega Ayaka, por ende Shenhe deja de merecer la pena. Y si ya tenéis un cuarto slot del equipo de Skirk, pues obviamente Ganyu deja de merecer la pena porque pues si tenéis a Yelan mismamente con Skirk C0 básicos, ya está. No hace falta más con Ganyu. Así que los críos con esto. Ahora, elemento electro, que eso también está muy divertido, y nos quedan el hidro y el piro, que para mí son los dos elementos más importantes del juego. El hidro tiene a Furina y a Columbina y el piro tiene a Mawika, Arlequino, Bennett y bueno, ya sabéis. Electro también está bastante fácil porque muchos son carries y se gripean unos a otros y muchos otros prácticamente no son los que no se usen, sino que a día de hoy hay gente que ni se acuerda de que existen. Entonces, empezando desde arriba, Beidou es uno de los que no merece la pena a día de hoy. Siempre se infló mucho, pero la mecánica a día de hoy, lo que hace ella es mucho peor que Cookie y que Fischl. Así que Beidou no aporta nada. Luego, Clorinde, digamos que está en la media decente con un gran pero, y es que igual rescato algún segundo carry de cada elemento, porque siempre voy a decir, pues este es el mejor carry de este elemento. Pero sí, Clorinde no es el segundo mejor carry de su elemento. Siguen siendo mejores ahora mismo Varesa y Flinch, y por algunas mecánicas Raiden en el Troll Lunar con Inefa más Columbina no está nada mal. Y la gente suele tener Raiden C2, Clorinde C0, aunque eso no es justo. Es real que ahora mismo la situación de las cuentas de la gente es Clorinde C0, Raiden C2, quien quiera compararlas. No es justo, repito. ¿Qué significa? Que Raiden al final, siendo un arconte, tiene más recorrido y seguramente si recibimos rápido un buff a Liyue o a Inazuma, no a Clorinde de Fontaine, Raiden reciba ese buff de Inazuma y se haga mucho más poderosa pronto, por lo menos más pronto que Clorinde. Así que de los carries,
Mientras no hablemos de Flins y Varesa, el resto ya no están a la altura y no merecerían la pena volverse locos por ellos. Pues Clorinde se descarta, Sino por desgracia ha mejorado pero se descarta, Keqing es del permanente desde el día 1 y nunca fue fuerte, así que se descarta, Raiden pues se descarta, y para terminar Setos, que es otro carry de 4 estrellas Electro, se descartaría, porque Setos es mucho peor que Varesa y Flins, y además Setos tiene por encima el mejor carry de 4 estrellas del juego, Razor. Razor es el mejor carry 4 estrellas actual del juego con su equipo de sobrecarga con Durin, Chebrus, Fischl. Así que ahora hablamos de Razor. Ahora, Dori no merece la pena. Gira el Electro que da energía al personaje en campo y explotaría muy mal los Hyperlooms. Cookie es mejor. Fischl sí merece muchísimo la pena y ha mejorado mucho más con el tiempo y la nueva consonancia de la Aquelarre. Jansan, un buffer de ataque espectacular que solo le falte que cure decentemente porque cura pero mal. Y Best in Slot, Jansan C6 mejor que Shiron en C0 para el equipo de Mavuika. Inefa, el mejor Electro actual del juego. Quien no la tenga todavía, recomiendo sacarla. Mejor soporte de carries. Sara, solo es soporte de C6 con Raiden y durante 6 segundos da el bufo. Así que como Raiden ya no se juega... Sí se juega, la verdad, porque es un Arconte y le quieren mucho, tienen mucho cariño a Raiden, pero por el descarte de Raiden, Sara también. Lisa no hace nada .jpg. Ororon, hubo mucha gente queriendo jugarlo, incluso he visto Ororon en sobrecargas, a pesar de que los buffos que tiene son para electrocargados, pero los electrocargados lunares de Flins no incluyen Ororon y no hay equipos de electrocargados puros con Inefa o con Ifa. Perdón, con Chasca o con Ifa que realmente incluyan de forma estable, sólida a Ororon. Ororon fue un personaje de los de paso por aquí, nadie se dio cuenta y al final nunca fue popular, pero no es fuerte ni mucho menos, que eso es más importante. Así que Ororon no merece la pena para nada. Raiden C2, C3, pues sabéis lo que es y puede hacer el aguante en muchos sitios, pero está muy limitada a día de hoy hasta que le llegue algún buff. Y luego Varesa sí, Jae no merece la pena. O sea, Jae tiene 22 segundos de cooldown en la ulti y hace fuera del campo mucho menos daño que la propia Fischl. Necesita una construcción espectacular que no tiene sentido y no hay equipos donde realmente su función se haga correctamente debajo de Fischl, Cookie y Nefa, que literalmente son los 3 soportes buenos ahora mismo Electro, sin contar a Jansan, que tiene una función distinta. Así que los carries Flins y Varesa, Jae no hace nada .jpg igual, Setos, carry 4 estrellas Electro, pero peor que Razor, y Razor diría que sí, pero muy en late, pero es verdad que es el mejor equipo actual de 4 estrellas, con el equipo de Razor, Fischl, Bennett C6 y Chebrus. Y luego, si cambiamos, por ejemplo, a Fischl por Durin, pues tenemos el Best in Slot de Razor, que es un sobrecarga espectacular. Así los Electros está muy claro lo que merece y lo que no. Y ahora sí vamos a ir con los Piros y luego con los Hidros, que los Hidros tenemos a Columbina. De los Piros está fácil también. ¿Por qué? Porque son todo carries. Y carries top son Mavuika, Klee y Arlequino. Con la diferencia de que Arlequino tiene un nivel de poder estable general y se entiende su funcionamiento y puede coincidir con los soportes más top del juego, pero Klee tiene más daño bruto que Arlequino, pero dependiendo de un equipo extremadamente cerrado. Esa es la diferencia con Arlequino. Entonces, las dos tienen sus pros y sus contras, aunque las dos ahora mismo sí merecerían la pena. Entonces, ¿quién no merece la pena? Amber, que es igual que Elise, que cae ella, son para probar las reacciones al principio y ya está. Luego Dehya, personaje del permanente que no hace nada, 2 segundos y medio para golpear, no hace, o sea, si el viajero Piro es mejor que Dehya. Luego Diluc como carry, tiene un equipo de estudiantes muy fuerte, pero está totalmente descartado porque es un carry. Diría que Jutao, si bufa a los personajes de Liyue, igual de repente despierta y es mejor Jutao que Arlequino o algo así. Sería divertido de ver Jutao siendo mejor que Arlequino, pero a día de hoy, sinceramente, Jutao es peor que Mavuika, que Arlequino y que Klee, a pesar de que Jutao es extremadamente querida, es de los personajes más queridos del juego. Pues señores, a estas alturas Jutao ya no merece la pena hasta que la bufen. Luego Linei no merece la pena para nada, otro carry piro más del montón, peor que la mayoría. Zoma, otro personaje que es como una cookie pero mucho peor para crepitar. Los equipos de crepitar se juegan con Durin a día de hoy, los Neuvillette crepitar con Lauma, así que Zoma no merece la pena para nada. Y para terminar, las 3 que están abajo tampoco. Xinjiang, soporte físico, escudo del elemento piro que no funciona en equipos físicos, con lo cual está de adorno. Yanfei es buena como 4 estrellas, pero otro carry piro. Y Yoimiya, otro carry piro contra un solo enemigo con un daño totalmente inferior al resto. ¿Los que hemos mantenido merecen la pena? Sí.
Xianglin, por supuesto, para cuentas nuevas sigue siendo poderosísima, aunque Xianglin siempre, si tienes Mavuika y Durin, ya no vas a jugar a Xianglin, os lo aseguro. Klee, mejoró Arlequino en daños, como dije, pero el equipo es mucho más cerrado después del bufo de la Aquelarre. Gaming, mejor carry 4 estrellas, aunque Gaming sería de toda esta lista el que está en la línea igual de no merecer, porque ya tiene también más carries por encima, así que podríamos decir que Gaming se puede salir de merece la pena hasta que estés en late y quieras jugar el equipo de Gaming. Aunque Gaming, después de Razor, segundo mejor equipo full 4 estrellas del juego. Y carry 4 estrellas del juego con Citrali, Xianjun, Bennett, con más daño por rotación, porque el equipo de Razor solo tiene un 5 estrellas. El potencial de Gaming y las constelaciones de Citrali y Xianjun potencian mucho el equipo. Pero la verdad es que Gaming podría no merecer la pena por la cantidad de carries. Luego, yendo a los que sí, Durin sí, por supuesto, actual mejor de los mejores soportes Pyro fuera al campo, si no contamos a Bennett. Chebrus sí, soporte de sobrecarga por excelencia. Bestin slot de Varesa, de equipos también de Razor y sobrecargas generales con Klee. Bennett, no hay que decir nada. Y pues Arlequino, Mavuika, pues Mavuika top DPS y casi los mejores soportes del juego. Y eso, Klee, Arlequino, diría que las dos sí. Arlequino más versátil, poquito menos de daño. Klee más daño bruto, pero equipos extremadamente cerrados. Esto es el elemento Pyro, lo que no merece la pena y lo que sí. Y acabamos con el elemento Hidro, que además a la altura que estáis viendo este vídeo posiblemente Nubilet llegue pronto al banner. He hecho un vídeo si merece la pena Nubilet, os lo dejo por aquí, pero en este vídeo os comentaré. Entonces, ¿qué no merece la pena a día de hoy? Pues bien, Seawain no merece para nada la pena. Tartaglia y Hayato, que son un copy-paste a día de hoy y son el mismo personaje, solo que Hayato tiene una jugabilidad más sencilla y Tartaglia hay que entender el combo de 2 normales cargado y cuándo tirar la ulti de dagas y cuándo la de arcos para activar el otro modo y cuándo regenerar energía y cuándo nukear la ulti para bajarte enemigos de una sala, pero son el mismo personaje, en resumen. No merece la pena ninguno de los dos a día de hoy. Tienes 1000 carries como el propio Nubilet por encima y 1000 equipos por encima. Seawain no merece la pena. Kokomi no merece para nada la pena, no aporta en ningún equipo, ni siquiera en los Blooms que se juegan con Nefer sin Kokomi, así que todos estos nada. Dahlia, escudo, buffer de velocidad de ataque, Hidro, no merece la pena. Se quería sacar como para mejorar un poco el equipo de Skirk, pero Skirk se juega con todo menos con Dahlia, así que Dahlia no merece la pena. Y por último, de los que merecen la pena, diría que Bárbara, porque bueno, es healer Hidro, pero la realidad es que a día de hoy los healers Hidro no se están jugando en general, se están jugando pues un soporte Hidro con un healer de otro elemento, sobre todo con Furina. No hay un equipo de Furina con un healer Hidro en general, así que Bárbara no merecería mucho la pena. Igual Bárbara para cuentas nuevas, como tu primer healer, sí que es súper poderosa, pero para cuentas nuevas. ¿Qué sí merece la pena y por qué os he mantenido algunos personajes? Pues bien, Aino es extremadamente poderosa en equipos donde no tengas a Columbina y hay 3 equipos de Notcla y solo una Columbina y se pueden combinar Aino C6, 35% de reacciones lunares más Columbina más Laumo más Nefer, o lo mismo de Aino más Columbina más Tibai más Iluga. Entonces tienes otro equipo espectacularmente poderoso. Luego Candace está en la línea de no merecer, pero Candace, como os dije, buff ataques normales siendo el elemento Hidro, con lo cual es decente cuarto slot de Skirk, decente soporte de equipo de Arlequino y decente segundo Hidro del equipo de Mualani. Aunque Mualani como segundo Hidro tiene opción a Mona, con el bufo de la Aquelarre es espectacular. Y a Furina, modo healing, que era el bufo si tienes C2 de daño infligido, pero es verdad que es muy complicado jugar a Furina con Mualani. Entonces, podría estar en la línea de que no merece la pena Candace, pero hay que explicar que sí tiene una utilidad. Columbina, no hay que hablar de lo buena que puede llegar a ser. Furina, no hay que hablar de lo poderosa que es. Y luego aquí en la línea abajo de los que han faltado, que son estos 2 soportes y estos 4 aquí, al final todos merecen la pena de una forma u otra, porque Mona sí que tiene ahora el best in slot del equipo de Mualani y con los bufos de la Aquelarre se ha vuelto extremadamente poderosa. Es muy fuerte Mona, porque ya bufaba de antes mucho, ahora bufa más tiempo y mete más bufos, y si saca más personajes de el Aquelarre que coincidan como Barca o las brujas, Nicole, tal, posiblemente Mona funcione ahí muy bien. Luego Mualani y Nubilet son los 2 mejores carries Hidro, están en el top 10 los dos. Nubilet es más versátil, Mualani tiene un daño sostenido contra un enemigo con los vaporizados muy poderoso. Nilou es como Chebrus en sobrecarga, te habilita equipos de Bloom, aunque ahora se está jugando el equipo Nefer sin Nilou, con lo cual Nilou, al igual que Candace, podría estar en la línea de no merecer la pena, pero a quien le guste y arme un equipo alrededor de Nilou se disfruta mucho, y son sólidos los equipos de Nilou. Y luego para finalizar, Yelan y Xingqiu, por supuesto que siguen mereciendo la pena. Xingqiu para cuentas nuevas, al igual que Xianglin, y para late en general, y Yelan más daño que Xingqiu, menos aporte defensivo, y quien juega Skirk de ataques normales hace 0. Yelan es el best in slot
de C0 Skirk ataques normales. Cuando ya juegas Skirk a Nuke, ya puedes jugar a Mona, a Molani soporte de Skirk, a Citlali si te sobra y no tienes el equipo Mavuika jugándose, etc. Así que, señores, estos son los personajes que ya no merecen la pena en Genshin. Compartir este vídeo para quien nos pregunte, oye, pues subo esto, subo lo otro. Y con esto, de forma general, una persona nueva, antigua o el que más sabe del juego ya puede hacerse un baremo de qué sí, que no, para no malgastar recursos o para no gastar protogemas, porque ya, digamos, hay una, vamos a decir, un clasismo dentro del juego entre los propios personajes, donde es verdad que hay muchos personajes que ya hacen lo que hace otro personaje 1000 veces mejor, entonces sacar una Yato a día de hoy es literalmente perder tus protogemas. Luego, como dije al principio del vídeo, está el tema de a mí me gusta, estos temas del abismo y el meta me dan un poco más igual, lo entiendo perfectamente, o Phil, yo ya me saco todos los recursos del juego, ya entiendo cómo funciona el juego, ya lo reviento de hecho, y ahora quiero dedicarme a sacar esta cosa que me gusta y hacer su mejor equipo. Entonces, todo es válido. Por suerte, bueno, menos Aloy, hasta Aloy he llegado a hacer yo medio millón con Aloy, la gente, oh, qué guap, tu Aloy, no sé qué, no, mi Aloy no, el equipo que le puse a Aloy. Hasta Aloy puede hacer medio millón y decir, oh, qué bien, se ha hecho una sala en 20 segundos Aloy. Pero unos personajes cuesta menos que otros que hagan esa clase de cosas y te dan más rendimiento y eficiencia que otros. Poquito más, dejar un buen like, una buena actividad, y gracias que siga hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, vayan a la app, que ya la hemos sacado, poner 5 estrellas y una review positiva en la app del canal. Tener muy buen día, señores, y chaito. Chao, chao, chao.